Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, hace mucho que no nos encontramos en los videitos. Hoy vamos a retomar un tema de matemática que ya habíamos estado conversando. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de los números redondos, que eran los que terminaban en 0. Habíamos estado también pensando en las sumas, en las cuentas que ya sé, que ayudan a poder pensar otras cuentas. Entonces yo acá había anotado algunas. Habíamos también pensado en las sumas que dan 10, como para tenerlas también como repertorio, pero ahora que estamos avanzando, empiezan a aparecer otras dificultades. Por ejemplo, para sumar cantidades que no son de números redondos. Entonces acá, por ejemplo, hay un problema que yo anoté, que es un problema que está en el libro, que dice: la colección Lecturas Naranjas tiene 64 títulos. En la escuela hay 50 títulos de esa colección. ¿Cuántos títulos faltan para tener la colección completa? Entonces vamos a empezar a resolverlo. Primero vamos a buscar los datos, los números que nos van a ayudar a pensar este problema, ¿no? Entonces, uno de los primeros datos es que tiene 64 títulos. Este es un número que yo voy a tener que usar. Y también lo que me cuenta es que en la escuela ya hay 50. ¿Ustedes se imaginan la biblioteca de la escuela que tiene 50 libros de esta colección, pero en total son 64? Entonces nos preguntan, ¿cuántos títulos faltan para tener la colección completa? ¿Cómo se les ocurre que podemos resolver esta situación? Seguramente muchos dirán, bueno, puedo contar desde el 50, que es la cantidad de libros que ya tenemos, hasta el 64. Pero un compañero el otro día me decía, señor, son muchos números, no me alcanzan los dedos. Es verdad, 50, 51, 52, no nos alcanzan los dedos. Podemos ir al cuadro de números. Buscamos el 50, que lo tenía acá tapado de otra trivia. Buscamos el 50 y tenemos que empezar a contar. Esta podría ser una posibilidad. 50. Entonces cuento, a ver, estaba en el 50, empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faltan 14 libros para completar la colección. Pero es mucho trabajo. Entonces hoy vamos a pensar qué otras cosas que nosotros sabemos nos sirven para poder resolver esta situación sin tener que contar tantos números. Por ejemplo, vamos con la primera. Nosotros habíamos estado jugando al juego de la carrera de números, ¿se acuerdan? En el juego de la carrera de números jugábamos de a más 10 o más 1. Si yo estoy en el 50 y le sumo 10, voy al 60. Yo tengo que llegar al 64. Eso no me lo tengo que olvidar. Tengo que llegar al 64. Entonces, con la cabeza, pensando que estoy en el 50 y que tengo que llegar al 64, hago más 10, 50, más 10, llego al 60, estoy cerca. Y ahora sí puedo contar, acá tengo 10, 11, 12, 13, 14. ¿Vieron? Es más fácil, es más cortito. Pero porque yo ya sé muy bien que si estoy en el 50 y avanzo 10, llego al 60. Y entonces solamente le agrego los 4 que tenía acá. Esa es una posibilidad. Bueno, vamos a anotar lo que estuvimos haciendo. Dijimos que habíamos salido del 50, ¿sí? Era la cantidad de libros que hay en la biblioteca. Y le agregamos. Agregamos es una palabra que se usa para saber que la cuenta es una suma, por ejemplo. ¿Cuánto agregamos primero? Estábamos en el 50 y avanzamos 10. Agregamos 10. Pero 50 más 10 no da 64. Entonces le tuvimos que agregar otros 4. Y así llegamos a darnos cuenta que si en la biblioteca de la escuela hay 50 libros y le agregamos estos 10 y después estos 4, son 64. Lo podemos escribir de una forma más simplificada. ¿Cuánto es 10 más 4? Es 14.
Yo sé que ustedes en casa están diciendo los resultados, o me los imagino. Entonces escribimos la cuenta. 50 más 14 es igual a 64. Tenía 50 libros, le agregamos 14 y ahora sí tenemos la colección completa, los 64 libros que nos decía que tenía la colección. Esta es una posibilidad, que es una suma por complemento. ¿Sí? Bueno, pero yo les había dicho que hay dos posibilidades. Una es esta, con una suma, que se puede hacer mentalmente, teniendo en cuenta estas cosas. Estas cuentas son cuentas que nosotros pudimos aprender porque jugamos muchas veces a la carrera de sumas y restas, porque jugamos muchas veces al sapo y entonces teníamos que ir calculando a ver cuántos puntos hacíamos si invocábamos en el 10, en el 5, en el 1. Pero hay otra manera, les decía yo, y es con una resta, que esto me lo decía el otro día también la hermana de un nene que estaba tratando de ayudarlo en casa. Y me decía, yo sé que se tiene que resolver con una resta, pero él no entiende bien cómo es la resta. Vamos a pensarla. Bueno, vamos a pensar entonces cómo resolvemos esta resta. Tenemos que pensar las cosas que ya sabemos, que son las que nos ayudan. Sabemos que son 64 libros, que en la escuela hay 50 y tenemos que saber cuántos están en el camino. De vuelta, para esto nos sirve mucho haber jugado muchas veces al juego de la carrera de números, de sumas y restas, la carrera en el cuadro de números. ¿Por qué? Porque en ese juego nosotros sumábamos de a 10 o sumábamos de 1, pero también restábamos. Y yo sé que si estoy en el 64 y le resto 10, como jugué en el cuadro de números, sé que en el 64, si le resto 10, voy a ir al 54. ¿Sí? Porque nos acordamos que cuando sumábamos en columnas, era siempre si yo sumo 10, desde el 3, voy 3, 13, 23, 33, voy agregando, pero si yo voy restando, igual me muevo en la misma columna, pero al revés. Entonces estoy en el 64 menos 10, voy en la misma columna al 54. Y acá yo ya sé que son 10. Y ahora tengo que llegar del 54 al 50. Y entonces sí, puedo contar 54. 1, 2, 3, 4. Entonces primero le resté 10 y después le resté 4. No necesito usar todos los dedos, porque yo mentalmente ya me acuerdo que si estoy, digo otro número, en el 38 y le saco 10, voy a ir al 28, porque me acuerdo que en el cuadro de números estoy siempre en la misma columna. Entonces, una de las cosas que yo me acuerdo es que voy a ir siempre con las mismas terminaciones de números, ¿sí? De dígitos. Entonces, volvemos a la resta. Me acuerdo que tenía 64 libros la colección y sé que primero le saqué los 10 de acá, 64 menos 10 y llegué al 54. Menos 10. Ahí. Y que cuando estaba en el 54, conté hacia atrás, retrocedí 54. 1, 2, 3, 4, para llegar al número que era la cantidad de libros que yo tenía. Retrocedí 4 lugares. Entonces, menos 4. Y esto me da como resultado 50. Lo puedo escribir así. O puedo pensar también que yo resté primero 10 y después resté 4. Entonces, en total, resté 14. Lo puedo escribir así. Pero si lo escriben de esta manera está bien. ¿Sí? Así sería entonces 64
menos, y mentalmente junto las dos cantidades que resté, 10 y 4 son 14, menos 14 es igual a 50. Esa sería una posibilidad, porque yo empecé desde el 64 y retrocedí hasta el 50. ¿Sí? Hasta ahí va. Vamos con otra posibilidad. Bueno, hasta ahora vimos dos maneras de resolver este problema. Uno era en la suma por complemento y otro era en la resta, pero a través de retroceder en el cuadro de números, ir contando para atrás. La forma que vamos a ver ahora tiene que ver con pensar en la cantidad completa. ¿Sí? Yo tengo estos 64 libros. Yo no, la colección naranja tiene estos 64 libros. En la escuela ya están estos 50. ¿Cuántos me faltan para tener la colección completa? Ahí, una de las cosas que pasa es que muchas veces los chicos intentan hacer los palitos, ¿no? Los 64 palitos o contar los 64 números y después terminan resolviendo por complemento. Pero en una resta sería así. Yo tengo los 64 libros que tienen total la colección. Yo ya sé que tengo 50. ¿Cuántos libros me faltan para completar la colección? Esto es lo que tengo que resolver. Esta es la cuenta que van a resolver los expertos matemáticos. Entonces, vamos a resolver 64 menos 50, que es la forma más tradicional, la que seguramente las familias es la primera que pensaron, ¿sí? ¿Cómo resolvemos esto con lo que ya saben los chicos? Los chicos saben que este 6 está formado por 10, por grupos de 10, por 6 de 10. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. ¿Sí? Aparte de un 4, que son los sueltos, las unidades. Entonces, a 60 le vamos a restar 50. 10, 20, 30, 40, 50. Ya está. Ya no tengo más los 50, los resté. ¿Cuánto me queda? Me quedan 10 y me quedan 4. El resultado, entonces, se forma juntando estos dos. 14. Y ahí resolvimos de tres maneras diferentes. La primera es una suma por complemento. La segunda es una resta, pero partiendo del 64 hasta el 50, retrocediendo. Y la última es la cuenta tradicional, la que las personas que estamos más acostumbradas a resolver con restas usaríamos, que es a la cantidad total de libros que trae la colección, a 64, le restamos directamente los 50 que ya tengo para saber cuántos me faltan. Acá es muy importante que ustedes ayuden a los chicos a darse cuenta que el resultado de estas dos primeras formas de resolver es el 14, ¿sí? Porque en la primera, en la suma por complemento, ellos parten del 50, que es la cantidad de libros que hay en la escuela, y quieren llegar al 64, que son los libros totales de la colección, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes ayuden a los chicos y a las chicas a que se den cuenta que el resultado es el 14. Lo expresan de un modo matemático que conocen, porque saben que acá hay una cuenta, pero para nuestra forma de ver, el resultado es este. En cambio, para los chicos y las chicas, saben que el resultado que tienen que tener en cuenta, lo que falta, es esto que ellos agregaron. En la resta, esta que hicieron retrocediendo
Pasa lo mismo. Si nosotros nos basamos en cómo queda la resta escrita, vamos a decir, no, esto está mal. Pero no, porque ellos contaron la cantidad que conocían que había y sabían que tenían que llegar hasta el 50. Es parecido al anterior en ese sentido, en esa forma de razonarlo. La diferencia es que acá retrocedieron directamente, advirtieron directamente que se trataba de una resta, que había algo que ellos tenían que restar, que tenían que quitar para poder llegar a saber, a tener la cantidad. Entonces, esto que ellos quitan es lo que falta, es el resultado. Si sus hijos y sus hijas en casa resuelven situaciones problemáticas parecidas a estas, con suma por complemento, está genial. Si sus hijos y sus hijas resuelven en casa situaciones problemáticas parecidas a estas, pero haciendo una resta en la que están retrocediendo, porque es como ellos se lo fueron imaginando, está genial. Y si sus hijos y sus hijas resuelven tomando la cantidad total desde el principio y sacándole lo que ya tenemos, también está muy bien. No se desesperen, no está mal si lo resuelven de estas maneras. De a poco vamos a tratar de llegar a esta, ¿sí? Que es la más eficiente. Pero estas dos están muy bien. Bueno, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, me escriben, me preguntan, ¿sí? Yo trato de ayudarlos. Besos.